Buenos días. Después de mucho tiempo sin realizar análisis, voy a intentar retomar los análisis al menos un par de veces a la semana, sobre todo fines de semana que tengo más tiempo y algún día entre semana, pues también intentaré hacer un par de veces más entre semana, al menos una vez. Si veo que el mercado está un poco más complicado, pues lo haría un par de veces, pero de momento fin de semana y algún día entre semana realizaré los análisis. Bueno. Voy a empezar por el Nasdaq. Este solo es horario de contado, el mercado de futuros, pero solo desde las 3:30 hasta las 10 de la noche. Bueno, en primer lugar, este fue el máximo. Aquí se pueden ir unos puntos porque este es el contrato de marzo. Entonces, habría que restar los puntos. Pero bueno, en el contrato de marzo, el máximo que hizo, o el último impulso alcista que hizo hasta la zona de 15.000, esta zona, bueno, realmente en diciembre, el contrato de diciembre me parece que era 15.200 y algo, bueno, pues esta zona un 15.400 o algo así. Fijaos que cayó bastante fuerte hasta este punto. Hasta el 11.000, vale, hasta el 11.265, ¿vale? De ahí tuvo un impulso alcista hasta cerca del, más o menos hasta cerca del 4.000, hasta esta zona, que es un 4.000, me parece que es un 4.000, 14.000, perdón, a ver, sí, 13.940, ¿vale? Y de ahí volvió a caer fuerte hasta los 10.500, casi 10.600, ¿vale? Exactamente. De ahí tuvo una recuperación bastante importante, otra vez hasta la zona de más o menos donde estamos ahora, un 12.300, donde volvió a caer fuerte hasta 10.700 y algo, 10.770 aproximadamente. Aquí parece ser que ha hecho esta zona, parece ser que es un suelo y tuvo otro rebote importante hasta el 12.940, que era, fijaos que aquí había el primer gap entre este punto y este, ¿vale? El primer gap un gap de contado. Más o menos, fijaos, esta zona de aquí era un gap, ¿vale? Que lo cerró llegando al 12.940. Bueno, ahora la estructura que está haciendo, para mí, a corto plazo, la estructura es entre el 10.770 aproximadamente y el 10.940, más o menos. Fijaos que ha venido a la zona, ha tenido un retroceso hasta el 50%, ¿vale? Y ahora está más o menos buscando los 12.420 aproximadamente. Este punto de aquí, el 12.420, es importante porque lo voy a ampliar un poco, por una razón. Cuando habló Powell y subió desde el 12.070, ¿vale? Esto fue la vela Powell, que digo. ¿Vale? Fijaos que aquí, en esta zona, fijaos dónde terminó el día, ¿vale? Fue precisamente en 12.420. Abrió, al día siguiente abrió, abrió con un gap importante. Vale, fijaos, abrió con un gap importante, pero es aquí, ¿vale? Entonces, esta zona es importante, el 12.420. En principio, el 12.420 lo debería ir a testear, ¿vale? En principio, esta zona de 12.420 lo debería ir a testear. Ojo, aquí tenía un gap, fijaos, aquí en contado hay un gap que todavía no ha cerrado. ¿Vale? Este gap todavía no está cerrado. El gap tiene que venir a buscar esta zona de aquí.
el 13.000, 12.390 aproximadamente, ¿vale? Y luego tiene otro gap aquí, ¿vale? Entre el 12.420 y 12.480. Por lo tanto, vienen vencimientos, posiblemente esta semana busque cerrar estos gaps, ¿vale? Ahora se ha dejado un gap aquí abajo de contado, que es la apertura del viernes, ¿de acuerdo? Y el objetivo para esta semana debería ser esta zona de aquí. Si supera el 12.420 o hay cierres por encima del 12.420, haría esta zona. ¿Vale? Por encima del, yo creo que va a intentar hacer esta zona. En futuros rechazó el 12.417, ¿vale? Lo rechazó y cayó fuerte. Por lo tanto, si mi estructura de corto plazo es correcta y es esta, se ha apoyado en el 0.50 y debería venir como mínimo al 1.27, 13.520 aproximadamente. Ojo, le queda esta zona pendiente del 13.900 porque aquí fue un día en que habló Powell, ¿vale? Y esas noticias cuando habla Powell las suele recuperar. Por lo tanto, para mí el objetivo alcista sería esta zona de aquí, un 13.900 aproximadamente, 13.750, 13.900. Pero en principio la primera estructura nos tendría que llevar a cerrar estos gaps de aquí arriba. Entre el 13.000, aquí está cerrado, le quedaría pendiente aquí en esta zona, en esta zona de aquí que no está cerrado, 13.240 de contado o algo así, 13.300 y algo. ¿Vale? En principio, a corto plazo, si lanzamos un canal, más o menos, pues bueno, debería venir a esta zona aquí, 12.420, y aquí decidir, ¿vale? Si supera el 12.420, entraríamos en el siguiente rango, que este rango es de situaciones pasadas, ¿vale? Pero si supera 12.420, el siguiente rango sería hasta 12.740 aproximadamente, 12.800, no, 13.000, hay 12.740, 12.820, esa zona por encima del 12.820 volvemos al 12.940 y a un máximo por ahí se activaría la zona hasta el 13.500, que no tiene por qué darla de golpe, podría, pues por encima del 12.940, podría buscar 200, 300 puntos, volver a caer, ¿vale? Pero en principio la estructura de corto plazo sería este. Para mí, esta semana, mi previsión es, habría que ir día a día, pero en principio mi previsión es búsqueda de esta zona, aunque el lunes en sesión asiática europea podría caer un poco buscando, voy a cambiar, vale, está cargando ahora, en principio, fijaos dónde está, en principio esta subida de entre toda la semana, entre máximo y mínimo semanal, más o menos, desde aquí hasta aquí, aproximadamente, podría retroceder hasta esta zona, un 12.220 aproximadamente. Es decir, podría retroceder hasta esta zona, 12.200,
12.170 aproximadamente. De todas maneras, importante, la clave ahora bajista, o bastante, no muy bajista, pero la clave bajista es la pérdida del 12.134, que fue la apertura del viernes en contado. ¿Vale? Entonces, aquí podría tener un retroceso si aguanta la zona 12.220, 12.240, más o menos sí, 12.220, 12.240, para mí sería 12.235 o algo así, ¿vale? Si aguanta esta zona de aquí, el objetivo pues podría ser esta zona aquí, 12.640 aproximadamente, ¿vale? En principio, el objetivo más inmediato alcista sería la zona de 12.420 y 12.466. El 12.466 hace unas semanas, cuando estuvo por el 12.940, fijaos que el 12.466 fue una zona, ¿vale? Esta zona aquí, fijaos que fue bastante potente como soporte, ¿vale? Simplemente, fijaos que aquí la intentó romper varias veces, recuperó, aquí la rompió y la volvió a recuperar, ¿vale? Pero la siguiente vez que rompió, intentó recuperar, no pudo, y ya sí que hizo este movimiento, ¿de acuerdo? En principio, bueno, para mí el movimiento es hasta aquí, ¿vale? Hasta el 12.466 aproximadamente, y ahí van a decidir. Por encima del 12.466 entramos en este rango, ¿vale? No digo un 12.830, pero sí posiblemente muy cerca del 12.700, 12.740. Bueno, el SP. El SP, fijaos, para mí esto entre el 4.070 y esta zona aquí, 3.695 aproximadamente, es una zona de control. El SP no ha sido como el Nasdaq, aunque la estructura chartista pueda ser parecida. Para mí, el SP, la estructura principal es esta, ¿vale? Fijaos que aquí no llegó al 1.27, que era 4.311, se quedó en el 4.200 aproximadamente y volvió a caer. Fijaos que en la caída se ha apoyado más o menos, no ha llegado al 0.618, que ha quedado poco, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver si es capaz de superar el 4.070 o algo así. Sí, que en principio debería superarlo. El SP, pues en el canal, a ver, dentro del canal más o menos, cogería de aquí, vamos a hacerlo así. Vale, pues más o menos a esta zona, ¿vale? Que es el 4.070, 4.080, por encima del 4.000, la clave es el 4.105 realmente, ¿vale? Por encima del 4.105, 110, pues posiblemente tendría otros 50-60 puntos de subida hasta un 4.170, una zona así, ¿vale? Para mí, el objetivo alcista sería esta zona de aquí de 4.000, 4.110, 105, 110. Y ahí van a decidir, ¿vale? El SP por encima, cierres diarios por encima de este punto de aquí, de esta zona, aproximadamente el 4.140, ¿vale? Podría tener otro impulso alcista hasta aquí. Ojo, el SP tiene un gap en esta zona que no cerró, cerca del 4.000, pues bueno, 4.200, sí, 4.250 o algo así, entre 4.250 y 4.270 más o menos esta zona, y pues bueno, realmente debería ir a cerrarlo,
¿vale? En principio, para mí el objetivo alcista es hasta el 4.070 y 4.110 aproximadamente. El Dow, pues bueno, el Dow en principio aquí distribuyeron. Para mí tiene que tener un intento alcista cerca de este punto, que es el 33.700 aproximadamente. Si es capaz de cerrar por encima de 33.700, entraríamos en otra zona que nos llevaría aquí, a esta zona de aquí, este lateral. Que nos llevaría a este lateral, que estaría entre el 33.700 y 34.435. Ojo, el Dow sigue bastante está bastante correlacionado con el DAX, y el DAX podría realizar máximos históricos a pesar de cómo está el entorno, pero el Dow por encima de este punto del 35.050 aproximadamente, cuidado que nos podríamos ir a máximos históricos, ¿vale? 33, fijaos aquí, 35.050, la siguiente zona sería perdón. La siguiente zona sería el 35.740 y ya pues bueno, fijaos, máximos históricos está 37.000 aproximadamente, pero bueno, por encima de esta zona de aquí, del 35.050, ojo que nos podríamos ir a máximos históricos, ¿vale? El Russell, bueno, el Russell en principio sigue una figura para mí bastante parecida al SP en cuanto a estructura. Fijaos, el Russell, esta zona llegó hasta casi el 1,41 de la estructura que creo que están haciendo aproximadamente. ¿Vale? Aquí aguantó bien, bueno, aguantó, tuvo un retroceso bastante importante, pero bueno, fijaos que aquí hace una W. Ahora se ha apoyado en esta caída, se ha apoyado en el 0,76, por lo tanto el Russell posiblemente tenga un impulso alcista hasta esta zona aquí, hasta el 11.970 o algo así, y ahí decidir. En principio, el Russell está rompiendo su canal. Fijaos que está rompiendo su canal, puede volver a testear y hacer algo así, ¿vale? Pero está rompiendo su canal. Si miramos esta última estructura, ¿vale? Si miramos esta última estructura, fijaos que ha soportado bien el 0,23, bien, pues ha retrocedido bastante y ahora a ver si es capaz de superar esta zona. Si nos cierra cierres diarios del Russell por encima de este punto, del 11.960, ¿vale? Podría tener otro impulso alcista bastante importante hasta el 12.130. ¿De acuerdo? En principio para el Russell, para esta semana, pues bueno, también podría tener un retroceso hasta esta zona aquí, 11.920, incluso 11.912, para buscar el 1.970, 1.994 y 2030. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.